Buenas noches, querida profesora. Hoy le vamos a hablar sobre la vida de Edgar Allan Poe, tanto como de sus estudios, obras más relevantes, acontecimientos que marcaron su vida, anécdotas y datos sobre su muerte. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, narrador y crítico estadounidense. Nació el 19 de enero de 1809 en el Carromato en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, siendo el segundo hijo de David y Elizabeth Arnold Poe, actores itinerantes quienes fallecieron a sus 2 años de vida dejándolo huérfano. Junto a sus dos hermanos, William el mayor y Rosalie la menor. Ellos fueron separados siendo mandados a diferentes hogares. William se fue con la familia paterna en Baltimore, mientras Edgar y Rosalie fueron adoptados por la familia Allan y Mackenzie, ambos en Virginia. John y Frances Allen lo bautizaron y crearon en la fe episcopana, mas nunca lo adoptaron formalmente, mas le otorgaron su apellido y vivió con ellos hasta casi alcanzar su adultez. A sus 6 años de edad se mudaron a Inglaterra, donde estudiaría en un internado hasta 1820, que los Poe regresaron a Richmond. Mientras que el padrastro de Poe era un hombre huraño y nunca apoyó a Edgar en su afán de ser escritor, su madre adoptiva puso toda su fe en el muchacho y siempre le mostró su cariño. De nuevo en su país, Poe se familiarizó con el folclore de las nodrizas y los criados negros, que apenas distinguían entre lo real y lo fantástico, lo ordinario y lo sobrenatural, los vivos y los muertos. Era un ávido lector de los cuentos de terror publicados en las revistas inglesas y escocesas que llegaban a la oficina de su padrastro. Lo gótico y lo romántico se mezclaban en esas historias, en las que los argumentos tenían lugar en páramos sombríos, mansiones en ruinas y cuyas protagonistas eran familias castigadas por una maldición. Por entonces, el joven aprendió a recitar poemas de Walter Scott para deleite de las amigas de su madre. Llegado el momento, su padrastro decidió pagar los estudios universitarios de Edgar, con el deseo de que aprendiera leyes y comercio. Matriculado en la Universidad de Virginia, Poe se aficionó demasiado al juego, ya que el dinero que recibía de su familia no era suficiente, lo que provocaba un estado a la vez de euforia y lucidez. Durante su estancia en la universidad, Poe se interesó por todas las disciplinas y siempre iba con un libro entre las manos. Pero cuando su padrastro se negó a pagar sus deudas de juego, se vio obligado a dejar el centro, humillado y deshonrado. En 1839 escribió Tales of the Grotesque and Arabesque, Cuentos de lo grotesco y arabesco, su sexto libro, que se publicó en 2 volúmenes que contenían algunas de sus obras más emblemáticas, como La caída de la casa Usher o Liguía. La situación económica de Poe mejoró bastante y se trasladó junto con su esposa y su suegra a Richmond, donde por primera vez desde su niñez pudo vivir tranquila y cómodamente. Poe desarrolló el germen de lo que posteriormente se conocería como novela policíaca, con la obra Los crímenes de la calle Morgue. En 1843 obtuvo un éxito extraordinario con un relato acerca de un fabuloso tesoro escondido, llamado El escarabajo de oro, y en 1845 escribió El cuervo y otros poemas. En 1846 Poe publicó una de sus obras más famosas, El barril de Amontillado. En 1847 su esposa fallece. Tras ese suceso, Poe entabló relaciones con varias mujeres, mas nunca llegaron a un buen puerto pese a la desesperación que tenía el escritor. Fue en ese entonces que escribió obras tan relevantes como Ulalume y Undécimo, y alucinando ensayo cosmogónico, al que llamó Eureka, que al postre sería el último libro publicado por Poe. En 1849 Poe concretó matrimonio con Sarah Elmira Royster, y a pesar de que todos sus allegados lo vieron entusiasmado e incluso feliz con el proyecto, Poe un día desapareció y se le perdió el rastro. El 3 de octubre de ese mismo año, Poe fue hallado en las calles de Baltimore en el estado de delirio, muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata. Fue trasladado por su viejo amigo James al Washington College Hospital, donde murió el domingo 7 de octubre de 1849 a las 5 de la madrugada. En ningún momento fue capaz de explicar cómo había llegado a dicha situación, ni por qué motivo llevaba ropas que no eran suyas.
La leyenda cuenta que en sus últimos momentos invocó obsesivamente a una tal Reynolds, el explorador que le había servido de referente para su novela de aventuras fantásticas, la narración de Arthur Gordon Pym. Sus últimas palabras fueron: «Que Dios ayude a mi pobre alma». Tanto los informes médicos como el certificado de defunción se perdieron. Los periódicos de la época dijeron que la muerte del genio del misterio se debió a una congestión o una inflamación cerebral. Con este eufemismo se solía encubrir en la época los fallecimientos por motivos más o menos vergonzantes, como era el caso del alcoholismo. Algunos datos curiosos son: en 1833 Poe ganó un premio de $50 por la obra manuscrito hallado en una botella. El 30 de enero de 1847, su esposa Virginia murió a causa de tuberculosis. Tuvo relaciones con varias mujeres, pero nunca llegaron a un buen puerto, debido a su difícil carácter y a los problemas que seguía teniendo con el alcohol. Edgar Allan Poe se consideró un caballero del sur. En 1827 publicaría su primer libro, Tamerlane, y otros poemas que pasó desapercibido. Desde niño escuchó historias sobre zombies, aparecidos y magia negra. En resumen, esa fue la vida de Edgar Allan Poe y algunos datos curiosos. Esperamos haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.